Ok. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo género, cultura y derechos humanos. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentas y contentos de que esté nuevamente con nosotros y nosotras. Tenemos la suerte de contar con la participación de una excelente ponente, excelente profesional del derecho y sobre todo una excelente amiga que me ha dado la vida, como es la doctora Jenny Judith Bernal Arellano. Vamos a leer un poco de su increíble y extraordinaria trayectoria en temas de derechos humanos. Un segundo. Listo. Temas de derechos humanos. Para que conozcan un poco más de la doctora Jenny Bernal. La doctora Jenny Judith Bernal Arellano es maestra y doctora en Derecho por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en ambos grados reconocida con mención honorífica. Además, tiene un doctorado en Derechos Humanos por la UNED de España. También es egresada del 32º curso interdisciplinario en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Igualmente, trabajó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la defensa y capacitación en materia de derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, actividades que ha combinado con la investigación y la docencia. Ha escrito 7 libros y más de 30 artículos sobre la ciencia jurídica. Por agregar ahí algunas cuestiones extra, ¿verdad? Les puedo decir de que es un excelente profesional en la materia jurídica y sobre todo en esta materia de derechos humanos. Por ahí tuve la suerte de escribir un libro junto con la doctora Jenny sobre el tema de las personas migrantes en 2016, un año muy crítico para la cuestión de las personas migrantes mexicanas, de los connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Y pues bueno, el día de hoy la doctora Jenny Bernal nos trae el tema del caso Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso líder y paradigmático en esta materia de la violencia de género, de la violencia estructural y de feminicidio. Sin más preámbulo, doctora Jenny, sea usted bienvenida y la dejamos con este público. Muchísimas gracias, César. Saludo a todos y a todas con muchísimo afecto. Veo rostros conocidos y me alegra mucho que se hayan dado espacio en sus agendas para estar en este momento con su servidora. Muy contenta por la invitación, muy contenta de participar, sobre todo con un caso que es emblemático en el Estado mexicano, el conocido caso Campo Algodonero. Este caso que, si bien es cierto, es emblemático y ha aportado muchas luces a la construcción del sistema jurídico mexicano, también es un caso que es muy triste, muy lamentable, vergonzoso para el Estado mexicano y que definitivamente nos tiene que poner en acción para tratar de modificar este estado de cosas y que los grandes errores que ya nos hizo ver una corte supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no los volvamos a repetir en territorio nacional. Pues bien, antes de entrar de lleno al análisis de la sentencia, voy a hacer un pequeño contexto de lo que ocurría en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que ustedes comprendan precisamente la dirección de la sentencia y puedan entender los resolutivos emitidos y las consideraciones de derecho emitidas en dicha sentencia. Pues bien, en Ciudad Juárez desde los años 90 se empezó a visibilizar, no es que empezara el asesinato de mujeres en los 90, se empezó a visibilizar en los 90 del siglo pasado, y esto se alarmó, se hizo grande cuando se encontró en un campo donde se sembraba algodón, los restos humanos de 8 pequeñas. Y digo 8 pequeñas porque las edades de las niñas encontradas en ese campo oscilaban entre los 14 y los 20 años de edad.
Entre ellas estaban precisamente 3 de las chicas que fueron motivo de esta sentencia Campo Algodonero: Claudia Beth González, ella de 20 años de edad; Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; y Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años de edad. Se encontraron prácticamente a todas estas chicas con signos y huellas gravísimas de violencia, mutilaciones corporales. A 2 de ellas les habían mutilado sus pechos, desmembradas y con signos gravísimos de violencia sexual, ¿no? Por supuesto, esto generó alarma en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, pareciera que esa alarma no llegó hasta las autoridades, ¿no? Creó una alarma social, pero no hubo muchísima reacción, o no hubo la reacción esperada de parte de las autoridades. Las familias interponen las denuncias correspondientes y, para su sorpresa, sin mayor preocupación, las autoridades les informan que tienen que esperarse al menos 72 horas para iniciar las investigaciones, y que después de ese tiempo regresaran, porque seguramente se habían ido de fiesta, o se habían ido con el novio, ¿no? O algo había pasado, ¿no? En esa circunstancia. Pasan las 72 horas, la familia empieza la búsqueda con sus propios recursos. Pasan las 72 horas, regresan, y en lugar de encontrar una recepción cálida, humana a sus peticiones, empiezan a culpar a las chicas de las desapariciones. Que sí, que hacía una niña de esa edad afuera en la calle, que las niñas buenas se quedan en su casa, ¿no? Es decir, buscando culpabilizar a la propia víctima de su propia desaparición. Lo que siguió fue un completo viacrucis para las familias de las víctimas. Cuando encuentran los cuerpos, al estar desmembrados, pues, y al haber ya pasado varios días, realmente no podían identificarlas físicamente. Por tanto, había necesidad de hacer estudios mucho más avanzados para lograr la identificación. Aún así, las autoridades pretendieron entregar los cuerpos sin la identificación científica correspondiente, y les exigían a los familiares, algunos de ellos a través de amenazas, que dejaran las cosas como estaban, que enterraran a sus familiares, a sus niñas, y que dejaran las cosas como estaban. De hecho, se recoge el testimonio de algunos familiares de las víctimas, en el sentido de que muchos de ellos recibieron amenazas de muerte, ¿no? Para que se callaran, para que no siguieran buscando, para que no le movieran, como decimos coloquialmente. Y de hecho, parte de los familiares tuvieron que salir del país huyendo de las amenazas recibidas. En ese momento, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en efecto, había un clima de violencia contra la mujer y discriminación contra la mujer bastante fuerte, un clima que desafortunadamente no es exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un clima que está extendido prácticamente en todo el territorio nacional, y se oía entre la sociedad, pues, varias hipótesis que trataban de explicar la desaparición, la muerte, la violación tan graves a sus derechos de estas chicas. Había quien decía que eran gente del narcotráfico, los que estaban haciendo estas cuestiones. Había quien decía que era gente del crimen organizado, particularmente en trata de personas. Había quienes más decían que podían ser los propios policías de Ciudad Juárez. Y la autoridad, fíjense curiosamente, la autoridad, particularmente de la Procuración de Justicia, decía que eran casos de violencia intrafamiliar. Esto es, trataban de justificar la muerte de esas chicas en manos de sus propios esposos o parejas sentimentales, ¿no? Cuando muchas de ellas eran niñas que no tenían ni siquiera una pareja en ese sentido.
Pues bien, después de que se agotaron los recursos internos en el Estado mexicano, las familias, particularmente las familias de estas 3 niñas que les he mencionado, reciben apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil para efecto de sacar el caso al sistema interamericano. No encontraron dentro de México la justicia que esperaban. No encontraron dentro del país ese trato humano acorde a sus circunstancias que ellos esperaban y por ello sacaron el caso al sistema interamericano. Plantean en el 2002 la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana le da acceso, le da entrada al caso e inicia las indagatorias correspondientes. Manda a hacer comparecer a los representantes del Estado, manda a hacer comparecer a los representantes de las víctimas, se generan las audiencias estipuladas en el reglamento correspondiente y finalmente se emite una recomendación contra el Estado mexicano en el que se le señala responsabilidades internacionales por violaciones a los derechos humanos de las familias en diversos sentidos, tanto en la investigación como el trato otorgado a las familias de las víctimas, ¿no? Y particularmente la Comisión Interamericana incide en señalar la responsabilidad internacional del Estado mexicano vinculado con la Convención de Belém do Pará. El Estado mexicano rechaza categóricamente esta responsabilidad, ¿no? Y no cumple con los acuerdos emitidos en la recomendación, lo que dio pie a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantease el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un pequeño paréntesis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano no jurisdiccional del sistema interamericano, mientras que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional. El primero emite sentencias, ¿no? Y el primero emite recomendaciones y el segundo emite sentencias. Sentencias que son vinculantes y que de conformidad con una evolución muy interesante realizada internamente acá en nuestro país, se ha reconocido que esas sentencias, aún aquellas que no están destinadas o dirigidas a México, son vinculantes para el Estado mexicano en sus considerandos. Por supuesto, en los resolutivos será para el Estado al que directamente se dirige. Pues bien, al no haber respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está planteado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pequeño paréntesis. No tenemos acceso directo las víctimas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que agotar ese acceso que nos permite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue así que llega el caso a la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana le pide a la Corte, sigue insistiendo en responsabilizar a México por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Estado mexicano, esta es una de sus principales excepciones y dice, ¿sabes qué? Espérate, Corte, tú no me puedes responsabilizar a mí en relación con la Convención Interamericana, con la Convención de Belém do Pará, porque yo te di competencia a ti en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, no en relación con la Convención de Belém do Pará. ¿No? Este era el argumento de defensa más fuerte que tenía el Estado mexicano. Sin embargo, debo decirles que entre sus argumentos México decía, es que ¿sabes qué, Corte? Tú no apareces en el artículo 12, si mal no recuerdo, a la Convención de Belém do Pará. Ahí solamente se establece la competencia de los estados que han suscrito la Convención de Belém do Pará para plantear peticiones ante la Comisión, no ante la Corte. Dice, y si bien es cierto, se habla de ti en relación a tu facultad consultiva, más no la contenciosa. Paréntesis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos grandes facultades. Una es la facultad contenciosa, a través de la cual precisamente resuelve conflictos entre dos oponentes, por lo general víctimas y Estado, ¿no? Pero puede ser también entre dos estados.
Y la facultad consultiva tiene que ver precisamente con esa facultad que le fue atribuida por cada uno de los países que le dieron, que aceptaron dicha atribución, de consultarle en relación tanto con el corpus juris que emanado de la OEA como el corpus juris emanado de la ONU en virtud de los derechos humanos, ¿no? Y la Convención de Belém do Pará le da competencia expresa, es decir, se encuentra expresamente estipulado en la Convención de Belém do Pará la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia consultiva, más no la contenciosa, ¿no? Y México decía, es que tú no tienes competencia, primero porque yo no te la he dado. Les recuerdo que en el ámbito internacional es muy importante la soberanía de los países. Por tanto, para que un organismo intergubernamental o una corte internacional o una comisión interamericana de derechos humanos pueda tener efectos sobre el país, en mucho el país tiene que dar el consentimiento para dichos efectos. Y México decía, Corte, tú no me puedes, tú no tienes competencia en este caso porque yo no te di competencia expresa a ti para conocer de la Convención de Belém do Pará. Yo te di competencia para que conocieras de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no de la Convención de Belém do Pará. Y México dice, ¿sabes qué? Perdón, la Corte Interamericana dice, ¿sabes qué, México? De una interpretación sistemática y teleológica, llego a la conclusión de que sí tengo competencia sobre la Convención de Belém do Pará, particularmente en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, donde se establecen los principales deberes de los estados que suscriben a esta convención en relación con las acciones que tienen que generar para disminuir, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente le dice México, tienes que, a través de una interpretación donde tomas en consideración tanto la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos, y donde buscas los fines de estos instrumentos internacionales de derechos humanos, es que yo llego a la conclusión de que sí tengo competencia, particularmente porque no me exime, no me aleja, no me excluye la Convención Americana de Derechos Humanos, porque si la propia Convención Americana está permitiendo que puedas utilizar a la Comisión, quiere decir que si no quedas satisfecho con las resoluciones o con los resultados del Estado ante una recomendación, la Comisión tiene todo la atribución de plantear el caso ante mí, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, la competencia ahí está, de manera, si no de manera expresa, sí de manera implícita. Pues bien, México se defendió como no tienen una idea. México hace un reconocimiento parcial de responsabilidad. México dice, ¿sabes qué? Sí, al principio de las investigaciones lo hice muy mal. Reconoce que efectivamente no le dio el trato adecuado a las familias de las víctimas. Reconoce que la investigación fue pésima, que no se tenían, reconoce México, que no se tenían instrumentos, miren ustedes, para realizar una identificación científica de los cuerpos. Y pero dice, posteriormente lo hice también, dice México, la investigación la corregí, tanto que mandé llamar a expertos internacionales, particularmente de Argentina, para que pudieran orientarnos en relación con las investigaciones. Pues aún con los expertos internacionales, aún con las mejoras que supuestamente México estableció, pues es el momento en que no se tiene todavía idea de quiénes son los responsables de las múltiples muertes que han habido en relación con estos casos, ¿no? Ese es un gran problema. Uno de los puntos más importantes que yo considero en esta sentencia es que la Corte Interamericana le asevera a México que no investiga científicamente el delito, ¿no? Que no hay protocolos, que no había en ese entonces protocolos, que los estándares en las investigaciones eran bastante básicos,
¿no? Y renuentes particularmente. Las investigaciones de escritorio, ¿no? Poca técnica, poco método y poca técnica científica, y eso pues definitivamente va en perjuicio de las propias víctimas. Señala entre los puntos más interesantes a considerar esta sentencia, y que creo que tenemos que resaltarlo, es la primera sentencia, esto es importante, es la primera sentencia que adopta una clara perspectiva de género para analizar el caso de la desaparición de las niñas y mujeres muertas en Ciudad Juárez. ¿Qué es esto de la metodología o de la perspectiva de género? Pues es eso, una metodología, un mecanismo a través del cual la Corte Interamericana analizó, estudió precisamente el caso, considerando las circunstancias de subordinación y discriminación y violencia de la mujer en relación con el varón. Es la primera sentencia a nivel interamericano en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en este sentido y rescata y subraya el tema de la perspectiva de género. Y establece que para poder analizar la muerte de mujeres a través de la perspectiva de género, tenemos que prácticamente cambiarnos de lentes, ponernos unos lentes en el que no perdamos de vista la circunstancia de subordinación, de discriminación y de violencia de la mujer. Habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una discriminación estructural que tiene que ver con una discriminación que se da prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad, en todo el grupo humano. Habla de una discriminación de tipo interseccional. Esto es, considera que las personas no solamente sufren discriminación por una circunstancia, por el hecho de ser mujer, sino que existen diversas condiciones de vulnerabilidad que se suman y eso hace mucho más grave su circunstancia, su situación y los efectos precisamente de la discriminación. Esto es bastante importante. En relación, fíjense, otro de los grandes defensas del Estado mexicano es que decía, oye México, oye Corte Interamericana, espérate, tú no me puedes señalar como responsable de la muerte ni de la desaparición de estas chicas. Tú no tienes evidencia de que fueron agentes del Estado quienes las desaparecieron. Y efectivamente, la Corte Interamericana no tenía evidencia de que hubiesen sido agentes del Estado. Sin embargo, la Corte Interamericana, haciendo uso de un acuerdo emitido por el Comité contra todas las formas de discriminación contra la mujer, ojo, un comité de la ONU que había establecido desde 1992 que los estados también pueden ser responsables. Escuchen ustedes, esto es importante, que los estados también pueden ser responsables por actos privados, ojo, por actos cometidos por particulares cuando no adoptan de manera debida, diligente, medidas para efecto de prevenir o controlar la violencia y la discriminación de la mujer. Fíjense, y esto amplía esta idea de que, pues nos han dicho desde siempre que los derechos humanos solamente son violentados por autoridades, ¿no? Fíjense, en este caso, particularmente, la Corte Interamericana dice, oye, espérate, Estado mexicano, tú también violentas derechos humanos y violentas directamente el derecho a la vida de estas chicas, violentas directamente el derecho a la libertad de estas niñas por omisión.
porque no hiciste lo que debías hacer, ¿no? Es decir, que aunque directamente quien haya asesinado a estas niñas hubiesen sido particulares, el Estado tenía una gran responsabilidad de actuar y no lo hizo, o no lo hizo de manera diligente. Un punto que hay que señalar aquí es que se trataban en 2 de los casos de menores de edad. Y aquí la Corte Interamericana también fue muy enfática al señalarle al Estado mexicano una circunstancia muy particular. Estableció un estándar de debida diligencia reforzado. Es decir, es que tú debiste actuar de manera inmediata y más porque eran menores de edad, ¿no? Es decir, la exigencia era mucho mayor. El gran problema es que la gran mayoría de las investigaciones iniciales fueron de escritorio. Recibieron la denuncia, de hecho los mandaron 3 días a sus casas en recibirle la denuncia de manera inicial, luego les reciben la denuncia y lo único que se advierte en las carpetas de investigación en ese entonces son girar oficios solamente. No hay una búsqueda inmediata, no hay una movilización por parte de las policías para efecto de cerrar caminos, para efecto de investigar, para efecto de, no sé, hacer todo lo posible para detectar a los posibles agresores. No lo hay, ¿no? Y todos los que estudiamos el derecho y conocemos el derecho sabemos que las primeras horas en cualquier investigación, las primeras horas en cualquier desaparición de personas son vitales, vitales para efecto de evitar que la persona pueda ser sacada del país, para que la persona sea violada, sea asesinada, sea escondida, ¿no? Son vitales. ¿Qué pasó acá? Bueno, pues se le envió particularmente a sus casas 3 días a la familia. Y de ahí surge particularmente el protocolo ALBA, ¿no? Que esto también fue un avance. De hecho, la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, González y otras, conocida como Campo Algodonero, es en sí mismo un protocolo de investigación, ¿no? Se le ha considerado como una sentencia que establece las bases, que establece criterios y estándares básicos de reacción del Estado ante posibles desapariciones de personas, no solamente desapariciones de mujeres, desapariciones generales de personas, ¿no? Otro punto que creo que es muy necesario señalar es que el Estado debe de tomar con seriedad y eficiencia medidas adecuadas para responder a la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un acto discrecional, que no es que el Estado quiera, es que el Estado debe. Y al ser un deber del Estado, constituye para nosotros como ciudadanos un derecho protegido internacionalmente y, por supuesto, nacionalmente, ¿no? Entonces, no es un acto discrecional del Estado el ver si investiga o no investiga, el ver si decido investigar o no, o si atender a esta gente o no, es un deber, ¿no? Y por tanto, la sentencia no los muestra, podemos exigir ese deber tanto en sede interna como en sede interamericana y por supuesto en sede universal si optamos por la sede universal, ¿no? La Corte Interamericana nos habla de otro elemento que yo considero muy afortunado y que se ha estado replicando en múltiples sentencias posteriormente. Además de la debida diligencia, la Corte Interamericana nos habla del efecto útil de las acciones del Estado para prevenir, ¿no? El Estado dice, mira, sí, Corte, todo di capacitación a mis servidores públicos. No, sí, Corte, hubo una modificación a tal ley, ¿no? Oye, sí, dice la Corte, está muy bien que hagas todo eso, pero no, mientras no me muestres resultados, mientras realmente esas medidas no tengan un efecto útil, simple y sencillamente eso no tiene ningún impacto en el estado de cosas que estamos mencionando.
Reitero, la Corte en este caso reafirma su competencia no solamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, sino sobre el resto de los tratados. Si analizamos actualmente la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, actualmente lo ha reafirmado ya en diversas sentencias que la Corte tiene competencia sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el corpus juris que deriva de esta convención. Es decir, muchos tratados internacionales que se han generado con posterioridad a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que hacen es reglamentar o ampliar el contenido de los derechos contenidos en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, al ser tratados reguladores de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte también extiende dicha atribución, ¿no? Por tanto, esta reacción del Estado mexicano al decir, oye, es que yo debo darte competencia en cada tratado internacional, no necesariamente. Al ser parte de los instrumentos de derechos humanos emitidos por la OEA y que regulan derechos humanos contemplados en la Convención Americana, la Corte ha dicho, puedo extenderme y puedo señalar responsabilidad internacional contra los países que han suscrito, por supuesto, dichos tratados internacionales. Porque si el Estado no ha suscrito dichos tratados, pues la Corte no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Entonces en ese aspecto sí hay que tomarlo en consideración. Otro de los grandes puntos rescatables de esta sentencia es la reparación del daño, sin duda alguna. La sentencia hace una reparación integral del daño, considera aspectos tanto materiales, económicos, como aspectos volitivos, es decir, que inciden en lo anímico, en la reparación anímica de las víctimas. Esto es muy importante. Miren ustedes, uno de los aspectos que considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la disculpa pública. A muchas personas, al escuchar una disculpa pública, dicen, ay, la Corte Interamericana, qué afán con las disculpas públicas. Es decir, no le ven ni impacto, ni le ven beneficios al tema de la disculpa pública. Y no saben ustedes el efecto que tiene una disculpa pública en las víctimas, pero sobre todo en las autoridades. Yo creo que si tú lo ordenas al Estado, paga una indemnización millonaria por las violaciones a derechos humanos, el Estado dice, pues lo hago, no pasa nada. Pero si le pides al Estado, discúlpate públicamente por las violaciones a derechos humanos cometidas, ahí sí ponen a temblar al Estado. Lo ponen de cabeza. Por lo general, las autoridades les cuesta muchísimo aceptar su responsabilidad. Aún, fíjense ustedes, aún. Y cuando las violaciones a derechos humanos fueron cometidas por otras administraciones. Pregúntenle a Felipe Calderón, que nunca se presentó a los actos donde se disculpó el Estado mexicano con las familias. Nunca se presentó. Las familias no aceptaron la disculpa pública porque el presidente de la República no se presentó. Y yo decía, no puede ser. No se dará cuenta este señor. Uno, los hechos no fueron probablemente en su administración. Piensen ustedes en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue en 1974 y tampoco se presentó el señor a dar la disculpa pública. Mandó a un subordinado. Y yo decía, bueno, no se dará cuenta el señor que no fue, uno, no fue en su administración, y dos, el pararse frente a las víctimas de hechos tan atroces y decir, pido una disculpa por parte del Estado, le abonaba al señor, me explico, en materia de derechos humanos, le abonaba en lugar de restarle, pero no, ¿cómo me voy a presentar yo a disculparme por violaciones a derechos humanos? Vean nada más, ¿se dan cuenta? Bueno, pues hay una reparación anímica, hay una reparación material por los daños ocasionados, pero
hay una reparación que me encanta, que es la reparación con vocación transformadora. ¿Qué es esto? Nosotros estamos muy acostumbrados en las sentencias a ver que los tribunales reparan a las partes en conflicto, ¿no? Es decir, Juan y José se pelearon, le dan la razón a Juan y entonces José tiene que reparar a Juan. Punto, se acabó. Las reparaciones en materia internacional son diferentes. Para empezar, las víctimas no se circunscriben estrictamente a quien excitó a la justicia interamericana. La Corte hace una identificación, fíjense, de las víctimas ampliada. En este caso, lo fue la familia, madre, padres, hermanos, pero entraron también cuñados, entraron también tíos, entraron primos, ¿no? De acuerdo al nivel de cercanía que tenían estas personas, pero también dentro de la reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entró la comunidad entera, entró la sociedad. En esta parte quiero particularmente detenerme. En relación con la reparación con vocación transformadora. La Corte Interamericana advirtió, bueno, estas mujeres, estas niñas fueron asesinadas en un contexto de machismo, en un contexto de violencia bastante fuerte. La reparación con vocación transformadora implica que no solamente me voy a preocupar por la restitución de las cosas a como estaban antes, sino que voy a buscar corregir esas circunstancias para evitar que sigan dándose mayores muertes en este sentido, ¿no? Entonces, ¿a través de qué busca la Corte Interamericana hacer viable esta vocación transformadora? A través de diversos mecanismos. Las ordenanzas, por ejemplo, en el sentido que el Estado mexicano tiene que empezar a transformar esa forma de pensar de la sociedad en el que la mujer tiene menor valor que el varón, es una forma de incidir en estas circunstancias. El capacitar a los funcionarios, no solamente de la Procuración, sino también de la Administración de Justicia, ¿no? El hacerle ver a través de educación a la sociedad que estamos generando un estado de cosas en el que las mujeres salimos perdiendo y en el que se promueve la violencia contra la mujer o se justifica la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, esto lo ha venido haciendo la Corte Interamericana en diversas sentencias. Posteriormente se da también en el caso de nuestras mujeres y niñas indígenas violentadas por nuestro ejército. Y luego se da en otros países también. Esta es la primera sentencia, la sentencia de la Corte de Campo Algodonero, donde se empieza a hablar de perspectiva de género, donde se empieza a hablar a nivel interamericano de los asesinatos de la mujer por su condición de género, ¿no? Si bien es cierto, las asociaciones civiles que fungieron como representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigían o pedían a la Corte Interamericana que se hablara expresamente de feminicidio, debo decirles que la Corte Interamericana no hace suyo el término. Si bien podemos encontrarlo en algún párrafo, la expresión de feminicidio, la Corte Interamericana no hace suyo el término, habla expresamente de homicidios en razón de género, pero de feminicidio no. Yo les recuerdo que el tema de femicidio fue impulsado por Diana Russell en Europa y posteriormente en México, pues lo conocemos gracias a los estudios de Marcela Lagarde y Julia Monares, quienes han difundido y posteriormente pues tuvo un impacto tan fuerte que ya lo vemos contemplados en nuestros códigos punitivos a lo largo y ancho de la República Mexicana. La incorporación, si mal no recuerdo, fue en el 2012 en nuestro Código Penal Federal del feminicidio, ¿no? Como tipo penal. Pero la Corte Interamericana creo que
fue cauta en ese aspecto. Era un término para la Corte también muy nuevo, era un término bastante reciente y no hace suyo el tema, pero lo que sí hizo fue visibilizar la discriminación y la violencia contra la mujer en razón del género. Y eso en sí mismo es bastante importante. Hay otros aspectos que es necesario contemplar. Debo decirles que sí, efectivamente, perdón, me quedé pensando si era en el 2012. Sí, fue en el 2012 cuando se da la incorporación del tipo al Código Penal Federal. Quiero comentarles a ustedes cuál es la importancia de que una sentencia dirigida a México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene para todo el continente, para todos aquellos países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y que le han dado competencia consultiva y contenciosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para esto me voy a apoyar en lo que ocurrió en México, precisamente en los debates que se dieron en nuestros tribunales federales en relación con estas circunstancias. Cuando México recibe la sentencia la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, fue tal el impacto en nuestro Poder Judicial Federal. Era la primera ocasión, fíjense ustedes, que una sentencia le ordenaba al Poder Judicial Federal tomar acciones, ¿no? No solo de capacitación, sino de modificar su jurisprudencia. Eso le pegó duro a nuestro Poder Judicial Federal. Tan duro que abrió un expedientillo 912/2010 varios, en el que analizaron muchísimos aspectos, ¿no? Entre ellos, si una corte supranacional, decían ellos, puede venir a ordenarnos a nosotros, Poder Judicial Federal. ¿Puede una corte supranacional venir a ordenarnos? ¿Puede una corte supranacional decirnos o obligarnos a modificar nuestra jurisprudencia? ¿Podemos revisar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿La podemos validar o no la podemos validar? En este expedientillo, nuestro Poder Judicial termina concluyendo en que no puede ni validarla ni revisarla, que lo único que le tocaba era acatar la sentencia y cumplir con los resolutivos. Hasta ahí vamos bien. Y estableció además el efecto de las sentencias, ¿no? Ojo, dijo en un primer momento, toda sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigidas a México es vinculante. Pero el resto de las sentencias que no van dirigidas a México, sino que sus resolutivos van para otras naciones, para nosotros como país son solamente orientadoras. Hasta ahí. Sin embargo, viene la contradicción de tesis 293/2011, en el que cambia su parecer y la Corte Interamericana la Corte Mexicana estableció que no, que todas las sentencias, fíjense ustedes, todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para México. Claro, en los resolutivos solo a los países a los que se dirige, pero en las consideraciones de derecho, todas son vinculantes para México. A estas conclusiones llega nuestra Corte Mexicana. Sin embargo, externamente debo decirles que los países saben que toda sentencia emitida por la Corte los vincula, porque finalmente son los razonamientos, son las consideraciones de derecho en los que se apoya la Corte Interamericana para responsabilizar internacionalmente al Estado. Y si yo veo que en Argentina o que en Chile la Corte Interamericana le está reprochando a esos países en virtud de la Convención Americana que yo ya suscribí, entonces tengo que poner cuidado y alzar mis orejas para ver en qué sentido y para evitar por omisión o por acción dentro de mi territorio cometer yo los mismos errores. Porque, ojo, la Corte Interamericana no me va a venir a mí a sancionar o a reprochar por lo que dice mi Constitución o lo que dicen mis leyes. No, el reproche se funda en una Convención Americana de Derechos Humanos que es igual para México, para Inglaterra, para Costa Rica, para Colombia o para cualquier otro país del continente americano que ya le dio competencia consultiva y contenciosa a la Corte y que ya suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿no? Entonces, hay que considerar esas circunstancias para efecto de comprender todo este tema. Finalmente, debo decirles que la Corte Interamericana pues le hace un reproche muy sentido a México, un reproche que de verdad nos ganamos. Yo estoy convencida, yo tengo ya varios años dando clases a muchas personas en el país, muchos de ellos excelentes ministerios públicos, muchos de ellos excelentes jueces, magistrados, ¿no? Yo sé y puedo dar fe, testimonio de la capacidad humana que tenemos dentro del territorio nacional. La pregunta es, ¿por qué no se hacen bien las cosas? La pregunta es, ¿por qué, a pesar de esa capacidad, a pesar de los avances legislativos que tenemos en el país, siguen habiendo resistencia, siguen habiendo omisiones gravísimas, ¿no? Fíjense, la sentencia se dio en el 2009. Apenas en diciembre del 2008 recibimos 2 sentencias más, las últimas, una por desaparición forzada de personas y la otra por violencia sexual, tortura sexual, le denominó nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el caso Atenco, ¿recuerdan? Cerca de 10 mujeres que fueron violentadas sexualmente por policías cuando fueron detenidas. La Corte viene reproduciendo varios argumentos que estableció en el campo algodonero y los sigue repitiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente, a pesar de la sentencia recibida en el 2009, a pesar de la reiteración del Estado mexicano y el señalamiento de responsabilidad del Estado mexicano, de que tiene que cambiar las cosas, de que tiene que modificar la forma de actuar por parte del Estado, pues no ha logrado el Estado mexicano definitivamente cumplir con estas circunstancias. Revisaba recientemente el nivel de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de México en relación con el caso González y otras, Campo Algodonero. Y sí, pues México ya pagó, lo económico ya lo pagó. Mal que bien, aún sin estar las víctimas conformes con el reconocimiento de responsabilidad internacional, bueno, ya lo dio por cumplido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún cuando no estuvo presente en ese entonces el presidente de la República. La publicación de la sentencia en diversos medios nacionales, en el Diario Oficial de la Federación, varios aspectos, ¿no? El monumento que se generó para las chicas en Campo Algodonero, varios aspectos ya fueron cumplidos por México, pero lo más importante, que es ahí donde está el quid de la cuestión, todavía está en proceso de cumplirse. La responsabilidad, ojo, la responsabilidad de los funcionarios que por acción u omisión metieron en responsabilidad internacional al Estado mexicano. Y esto es algo que tiene que empezarse a ver, porque mientras no se generen precisamente las responsabilidades a los servidores públicos, dicen, el que paga es el Estado, ¿no? ¿Y paga de dónde? Del erario público, del que pagan los ciudadanos a los que les violentan sus derechos humanos. No pasa nada conmigo. ¿Me explico? Mientras no empiecen a cambiarse estas circunstancias, caray, vamos a seguir recibiendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A pesar, fíjense ustedes, de los múltiples acciones que realiza el Estado para que ya no lleguen casos al sistema interamericano. El Estado está muy preocupado
preocupados, ya no quieren que salgan casos al sistema interamericano y trata de solucionarlos internamente. ¿Saben cómo? Reparando a las víctimas, ¿no? Reparan a las víctimas y uno puede pensar, qué bien, bravo, qué bueno, repararon a las víctimas. Sí, pero no generan acciones al interior para efecto de evitar que esos servidores públicos sigan violentando derechos humanos. Y esto es un tema de no acabar. Esto es un círculo vicioso. Sí, violento derechos humanos, el Estado repara a las víctimas, se diluye la problemática entre la víctima y el Estado, pero persiste hacia afuera, porque son los mismos servidores públicos quienes siguen violentando derechos humanos. El problema es que no se generan las responsabilidades internamente para efecto de frenar estas circunstancias. Y tienen que hacerse. Tiene que hacerse porque no podemos seguir en esta ruleta. Bueno, creo que he abordado los puntos más interesantes. Quedó abierto para cualquier duda u observación. Estoy a sus órdenes. Doctora Jenny, de verdad de que es un honor y placer tenerla con usted. No sé si me escucha bien porque me sale ¿Sí? un anuncio que es inestable. Ok, perfecto. De verdad de que muy, pero muy educativa esta charla. Yo le reconozco que es de las personas que mejor exponen el tema de derechos humanos. Gracias. Por ahí de verdad que le he aprendido bastante. Ahorita en esta interacción, igual si las compañeras y los compañeros desean hacer alguna de las preguntas, pueden formular a través del chat. Por ahí, de las participaciones que hemos visto a través del chat, aparte de señalar que usted realizó una excelente exposición, sí se van en esa situación, ¿no? De que es uno de los casos más vergonzosos que ha tenido México, sobre todo a nivel internacional. Desgraciadamente, no ha sido el único. Como usted lo mencionó, está el caso de Rosendo Cantú, en el cual se mencionó este término también de la violación sexual como tortura, como un método de tortura, y como mencionó también el caso Atenco, y desgraciadamente también en el comité César, dejé de escucharte. César, no se escucha. César. Va a tener que continuar usted, mi estimada doctora. Sí. César, hola. Bueno, en lo que César se pone al día con el audio, solamente quiero cerrar con algo muy importante, si me permiten. El tema de los derechos de la mujer no se trata en ningún sentido, y esto es necesario dejarlo bien claro, en un acto de antagonía con el varón. Para nada. Yo tengo a mi esposo, tengo a mis hermanos, tengo a mi padre, a quien amo, a quienes amo con locura. No se trata de ponernos en contra de los varones, no es esa la finalidad, simplemente se trata de que tanto hombres como mujeres tengamos la misma posibilidad de salir adelante, de ejercer nuestros derechos y desarrollarnos plenamente como personas, de tener la posibilidad de tomar en nuestras manos las decisiones que van a impactar en nuestras propias vidas, ¿no? La defensa de los derechos de la mujer no es un antagonismo con el varón, no es ponernos en contra de los varones, para nada. Si nos complementamos tremendamente y esto es maravilloso, no se trata de eso, se trata simplemente de abrir paso y abrir posibilidades a todos y a todas para tener una posibilidad real de
un proyecto de vida adecuado. Les pido una disculpa, es que saben que se fue la luz aquí en el departamento, que es su casa, Gracias. y por eso teníamos una mala conexión, pero ya me conecté en el celular. De verdad, doctora Jenny, es un honor y un placer tenerla aquí con nosotros y nosotras, y hay que aprovechar la experiencia y la sabiduría de la doctora Jenny. De verdad que si quieren continuar un poquito más con alguna pregunta en el chat, ahora es el momento. Ahorita las podemos leer con algunas, ¿verdad? Y sí, doctora Jenny, le decía de esta excelente exposición. De verdad que son temas muy, pero muy importantes. Por ahí recuerdo algunos de los párrafos de esta sentencia de Campos Algodoneros que mencionaba de que la omisión por parte del Estado en investigar este tipo de delitos, este tipo de crímenes en contra de las mujeres genera un doble impacto, ¿verdad? Uno subjetivo, que es ante la víctima, ¿verdad? Porque se genera la impunidad. Sin embargo, también está el impacto objetivo, que es que le mandan un mensaje a la sociedad de que puedes violentar, puedes asesinar mujeres sin que pase absolutamente nada, y de alguna otra forma contribuye al clima de violencia y de la violencia estructural que sufren las mujeres en este sentido, ¿verdad? Sí, debo decirles que comentaba en una de las múltiples audiencias que se dieron precisamente para escuchar a las víctimas, para el desahogo de las pruebas, uno de los familiares de las chicas desaparecidas decían con mucho dolor, y a mí me impactó tremendamente, decían: nosotros fuimos a denunciar la desaparición de nuestra hija y ni nos voltearon a ver, nos regresaron, que esperáramos 72 horas porque a lo mejor se había ido con algún hombre, ¿no? En esa misma fecha le robaron la camioneta al presidente municipal de Ciudad Juárez y se armó una movilización como ustedes no tienen idea. La camioneta la encontraron en horas. En horas. Pero para defender la vida de una niña, nadie se movió. Se giraron oficios de investigación, se giró otro oficio a la Cruz Roja, se giró otro oficio a los centros de detención, se giró otro oficio a los hospitales, a ver si no estaba ahí. Pero ni un alma se movió. Fíjense, cuando la reacción del Estado tendría que ser inmediata, son seres humanos, son niñas, y más en un lugar que están en la frontera, donde pueden pasar la frontera rapidísimo y dejar de tener la posibilidad de encontrar a esa niña de manera inmediata, ¿no? Ese es el estado de cosas que tenemos en nuestro país. Si eres un alto funcionario público, tienes la posibilidad de mover la estructura para ti, qué bueno. Si no, pues no pasa nada. Ese es el tema. Claro. Mire, aquí tenemos una pregunta muy, muy interesante, doctora, de Scarlett Marquina. Dice, ¿qué opina usted del manual que recomienda la sentencia Campo Algodonero, para la investigación de muertes extrajudiciales de la ONU, y pues que no se use y se conozca muy poco en México? ¿Cuál es su opinión? Que hay desafortunadamente una invisibilización de este tipo de manuales. Tenemos también el que recomendó, aparte de de la investigación de casos extrajudiciales, de desaparición por ejecuciones extrajudiciales, tenemos también el caso de para investigar actos de tortura, el protocolo de Estambul. Y tenemos un serio problema en esta circunstancia. No nada más se trata de desconocimiento, se trata de que no tenemos a peritos, a gente especializada. Es tremendo, por ejemplo, advertir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene, si acaso, 3 o 4 peritos especializados en el tema del protocolo de Estambul, y las comisiones estatales de derechos humanos solicitan constantemente el apoyo a la Comisión Nacional porque carecen de estos peritos para hacer estas investigaciones. De hecho, la propia Fiscalía General de la República solicita a los peritos de la Comisión Nacional en ocasiones para hacer este tipo de
de indagatorias, ¿no? Es decir, hay presupuesto, utilicemos adecuadamente el presupuesto. Creo que debería decretarse como derecho humano la debida administración del presupuesto. Definitivamente. Yo les aseguro que presupuesto hay suficiente. Creo que no está destinado o no está bastante bien administrado, ¿no? Yo insisto, no es una cuestión de capacidad. Tenemos una capacidad maravillosa en México. Tenemos gente con bastante conocimiento en todas las áreas, ¿no? Tanto en la procuración como en la administración de justicia. Lo hay. En la seguridad pública lo hay. Hagamos valer ese conocimiento y sobre todo demos oportunidad, porque pareciera que muchas veces se trata de ciertas líneas que no permiten a los que están abajo o a los operadores realmente hacer las cosas como deben. Claro, doctora, perdón, por ahí sí todos los comentarios van enfocados a esto, ¿verdad? De su excelente exposición, por ahí nos mencionan, ¿verdad?, de que no se ha dado cumplimiento total a la sentencia de Campo Algodonero ni de Rosendo Radilla Pacheco. Y efectivamente, como lo mencionó la doctora Jenny, ¿verdad?, para la cuestión de un cumplimiento de la reparación integral de lo que se menciona, de lo que se maneja en la Corte Interamericana como en los organismos no judiciales, ¿verdad?, aquí de protección de derechos humanos, habla de la protección integral, de la reparación integral, que va más allá del, mire, ya volvió la luz, que va más allá del pago de una indemnización. Pues sí. Perdón, César, Dígame. Daniel Cobos me hace una pregunta. ¿Sería una especie de responsabilidad por omisión? Sí, estimado Daniel. Debo decirles que la Corte Interamericana en sus inicios solamente hablaba de responsabilidad internacional por acción, pero en las últimas en las últimas sentencias se ha pronunciado precisamente en este aspecto. Por omisión también se violentan derechos humanos. Entonces hay que tenerlo presente. Recordarles también que tenemos una ley patrimonial de responsabilidad, ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado que establece la obligación del Estado mexicano de establecer una partida precisamente para las reparaciones, tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos. Entonces ahí hay una partida destinada a este punto, ¿no? Que se debe de dar. Perfecto. Tenemos una última pregunta de Fernando Hernández García, que dice que ¿qué opina de la idea respecto de desaparecer, entre otras dependencias, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ay, no. No. Creo que el tema no es desaparecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que el tema es seleccionar adecuadamente al personal, seleccionar adecuadamente a quienes dirigen la institución, ¿no? Yo sé que existe por parte de mucha gente la idea de que la Comisión Nacional, al emitir solamente recomendaciones, pues no tiene mayor impacto, pero creo que solamente quienes hemos estado dentro hemos visto cuál es precisamente el impacto. Y si aquí tengo jueces conmigo, ellos me podrán dar la razón en el sentido de que ya hay muchos jueces que requieren a las comisiones de derechos humanos copia de sus expedientes para efecto de apoyarse en la toma de decisiones en relación con temas de tortura, en temas de desaparición forzada, ¿no? Entonces, creo que la idea no es desaparecer a las instituciones, sino seleccionar adecuadamente a su personal, ¿no? Es que no podemos decir, es que como las fiscalías se están equivocando en esto, pues hay que desaparecerlas. No, hagamos lo que necesitamos hacer en relación con el personal para que lo hagan de la mejor manera. Estoy convencida que un factor determinante para que los servidores públicos hagan lo que tienen que hacer es la vocación, ¿no? Que definitivamente ingresen a las instituciones gubernamentales personas que tienen vocación de servicio, que saben perfectamente cuál es la finalidad del Estado en el tema de los derechos humanos y que quieren lo mejor para su México, ¿no? Bastante complicado, ¿no es cierto? Suena Claro. fácil, pero
Qué difícil, de verdad, qué difícil. Doctora, ¿le podemos hacer una última pregunta? ¿Le parece bien? Claro que sí. Porque sí, Adelante. hay mucho interés, la verdad, pero yo sé que, es muy corto el tiempo, de verdad. Vamos a ver, aquí Amanda Carrillo Soto nos dice, una vez establecidos por la, debe ser Comisión Nacional, Comisión Nacional, no le entiendo si es Comisión Nacional de Derechos Humanos o Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero me imagino que es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado mexicano por la violación del deber de garantía, ¿qué consideras si hubiese sido posible ir más allá y entrar a analizar las distintas posibilidades? Ya se le dio respuesta, me parece, que habló de la omisión. Pero bueno, ¿qué consideras si hubiese sido posible ir más allá y entrar a analizar las distintas posibilidades de hacer al Estado responsable por las Sí. muertes de las jóvenes como consecuencias del incumplimiento? Ese lo contestó hace un momento, me parece. Sí, así fue, de hecho, yo le decía, el Estado mexicano decía, oye, ¿cómo corte me vas a decir a mí que yo maté a las chicas si tú no tienes evidencia alguna de que fueron agentes del Estado quienes hayan cometido los asesinatos? No me puedes responsabilizar a mí de la muerte de las niñas. Sin embargo, la corte dijo, sí, tú tenías una responsabilidad grandísima, tienes el Estado mexicano una responsabilidad muy grande de prevenir, ojo, prevenir, pero también combatir el contexto de violencia contra la mujer. Al no hacerlo y al facilitar que este tipo de actos afloraran, pues tú tienes responsabilidad directa. Lo decía que la Corte Interamericana se apoyó en un acuerdo emitido por el Comité para prevenir contra la discriminación de la mujer de la ONU en 1992. Eso fue particularmente el caso. Doctora Jenny, no queda más que agradecerle por esta excelente ponencia. De verdad de que a todas y a todos nos quedó muy claro la cuestión esta de la sentencia de campo algodonero del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue muy enriquecedora para nuestro seminario desde el punto de vista de estudiar más acerca de la cuestión de la violencia de género, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Y a nombre de la Academia Mexicana de Derechos, perdón, la Academia Mexicana de Derecho, doctor Juan Velázquez, a través de su presidente nacional, el doctor José de Jesús Naveja Macías, le agradecemos esta brillante exposición, doctora Jenny, y las invitamos y los invitamos a todas y todos a que continúen con este seminario el día de mañana, en el que vamos a tener la ponencia de el maestro Obed Méndez, quien es maestro en psicología, con el tema del origen de la violencia. Hay que recordar que este es un seminario interdisciplinario. Y pues bueno, nuevamente, doctora Jenny, le agradecemos infinitamente su participación. Gracias a todos y a todas. Fuerte abrazo a quienes se dieron el tiempo de escucharme. Y por último, si desean continuar estudiando y analizando el tema de lo que hemos estado hablando, hay un amparo en revisión bastante interesante, que es el 554/2013, que tiene que ver con el caso lamentable, triste de Mariana Lima. Seguramente ustedes han escuchado de este caso, Mariana Lima. Les recomiendo el análisis de este amparo en revisión, en el que precisamente nuestro Poder Judicial Federal ya da muestras de una conciencia mucho mayor en relación con la perspectiva de género en el estudio de los casos donde hay violencia contra la mujer en razón precisamente del género. Ha sido un placer, les deseo lo mejor y agradezco de nueva cuenta, César, la invitación que me hicieran amablemente de parte de la academia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Que pasen una buena tarde. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, doctora.